Bueno, pues volvemos de nuevo a los tú a tú y nos vamos acercando a una cita electoral que para todos los medinenses, y me imagino que para cada uno de los pueblos donde se celebran estas municipales, que es en toda España, es muy importante porque de aquí van a salir los próximos 4 años el partido, las personas que van a estar en el consistorio, que van a decidir muchas de las cosas que vamos a vivir el día a día. Y esta semana ha sido noticia, y ha sido noticia CEI Ciudadanos, porque ha presentado su candidato, que no es otro que un contertulio, una persona que nos ha acompañado siempre en la televisión y muy conocida por todos los medinenses, con lo cual este tipo de entrevistas se hace un poco más complicada, más fácil por un lado y más complicada por otro, porque tenemos que desvelar más cosas de la persona y de sus proyectos y demás. Tengo conmigo a un buen amigo, que discutimos muchas veces, pero no deja de serlo, a Fidel Lambás. Muchas gracias. Pues bienvenido en estar en tu casa y en la casa de todos los medinenses. Créeme que estoy a gusto. Cuando uno se siente a gusto en una casa, pues parece que las cosas fluyen con una velocidad tremenda. Ojalá sea esta una entrevista donde todos absolutamente pues, nos vean, nos escuchen placenteramente. Siempre es mejor que te ataque un amigo que no un enemigo. Es verdad eso. Sí, porque lo hace sin malicia. Sí, posiblemente es verdad que uno encuentra siempre zonas de confluencia entre un amigo que te quiere preguntar para ayudarte. Y tú lo eres, claro, como yo soy tuyo. Vamos a empezar. Vas a cumplir uno de los sueños de tu vida, encabezar una lista electoral. ¿Es de verdad algo que vas a decir... Tenía ganas, quería ser por primera vez, quería encabezar una lista? ¿Esto verdaderamente te hace una ilusión? Podría contestarte de dos formas, pero no soy dubitativo. Esto me hace una ilusión tremenda porque tú me conoces y muchos de los, estoy seguro de que los espectadores me conocen, soy un animal político, vivo de esto y como dice mi familia, dejarle que disfrute de lo suyo, que es lo único que le gusta. La política le ha apasionado siempre. Vive y además de vivir disfruta con ella y sobre todo cuando es política de Medina del Campo, a la que, como digo yo siempre, es mi amor, es el amor de mi vida, ¿no? Es el amor político, es mi pueblo y me encanta. Pues cómo no voy a tener ilusión de comandar o de tener el perfil que han elegido para llevar a cabo un proyecto nuevo, un proyecto importante. Pues claro que estoy no ilusionado, es que se me nota, es que hasta a veces me pongo nervioso y a veces digo o expreso cosas con una vehemencia tremenda, pero tienen que entender que para mí es una ilusión tremenda ser el alcalde de mi pueblo y voy a luchar por ser el alcalde de todos ustedes, estoy convencido. Sabes que tu figura, dado a tu trayectoria, pues despierta pues muchas simpatías y antipatías. Eres una persona que, como ya eres muy conocida, hay mucha gente que tiene una opinión de ti, unos la tendrán favorable, otros desfavorable. Pero mi pregunta ahora es, ¿por qué deberían de votarte? ¿Por qué debería una persona que te esté viendo ahora decir, voy a votar a Fidel Lambás, voy a votar su CEI Ciudadanos? Antes de contestarte te voy a decir lo mismo que decía justamente Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Que hablen de nosotros es que cabalgamos, ¿no? Porque hablen de mí bien o mal, ojalá hablen más, mucho más bien que mal. Es que cabalgamos, estamos ahí, estamos pendientes. ¿Por qué me deben de votar? Pues hombre, la experiencia. La experiencia es vital en un proyecto como el de Medina del Campo, que no es naturalmente un juego de niños, sino que es algo fundamental. Una persona que ha pasado absolutamente por todas las concejalías. Creo que soy el único concejal desde la democracia que he tenido un cargo encargado, o por lo menos con la responsabilidad de todas absolutamente los departamentos del propio ayuntamiento. Coordinador de áreas, nada más y nada menos. O sea, absolutamente todo tenía que pasar por mi despacho o por mi visto bueno, por decirlo de una forma clara, aunque era muy sencillo porque yo creo que tenía compañeros maravillosos con los que me he llevado estupendamente bien, con las discrepancias normales, porque eso es imposible. Si en tu familia discutes, imagínate en un ayuntamiento donde tienes que llevar una propuesta, tienes que hacer algo y el otro lo ve de distinta forma a ti y quiere discutir contigo, pero eso engrandece. Yo tengo que hablar muy bien de esa época porque la verdad es que he tenido compañeros maravillosos. Hemos discutido, claro, mucho, y además, imagínate, lo acabo de decir hace medio minuto, soy un poco vehemente, aunque
he atemperado demasiado. Por eso me deben de votar más, porque antes veía las cosas con fuego. Una vez lo he dicho hace muy poco. Digo, la juventud está llena de fuego en los ojos. Y cuando ya peinas canas, como peino yo, pues la verdad es que lo que tienen tus ojos o lo que radian tus ojos son razones. Es fundamental. Las razones pueden con el fuego. Pero claro, se necesita impulso. Si no tienes impulso, mira, la política municipal es vocacional. Es muy vocacional. Yo no voy a buscar nada, lo tengo todo realizado. Quiero decirte que yo no voy a buscar un empleo, ni voy a buscar nada. Yo lo tengo todo hecho. Pero ¿y por qué voy al ayuntamiento? ¿O por qué me tienen que votar? Pues simple y llanamente porque voy a aportar algo que es fundamental, sentido común, experiencia, trabajo, seriedad y sobre todo lo que te vuelvo a repetir y que me oirán hoy mucho, amor a mi pueblo. Eso de amar y quiero volver a amar contigo, eso me apasiona, es que me ha apasionado siempre. Bueno, y tú ya has presentado la candidatura y ya estoy convencido de ello y ha salido la rueda de prensa en televisión, ya te habrán parado muchísima gente. Estoy convencido que ya te habrá parado muchísima gente, algunos para bien, otros me imagino que no. ¿Qué has pulsado? Pues lo pulsa más mi familia, mis hijas sobre todo, no sé por qué, a lo mejor es porque la gente joven ahora habla más de política que antes, ¿sabes? Porque la gente veterana normalmente te escruta, está esperando qué reacción tienes. Yo he notado eso, en cambio mis hijas es al revés, mis hijas y mi mujer, es curioso, pero y mis amigos, mis amigas, todos me dicen lo mismo, es que me ha parado, me han dicho, me han hecho tal. Había uno que me acuerdo del domingo que me dijo, oye, ya sobra, hombre, que este hombre dé un paso hacia adelante y se presente como candidato. Es bueno que un medinense que conoce los problemas, que está ahí, que pueda resolverles, que sabe cómo son, que puede atajarles. Mira, Javier. No me digas que ninguno no te ha parado y te ha echado la bronca y te ha dicho, ¿dónde vas? Que sí, alguno me ha llamado que podía estar perfectamente en el Parque Jurásico. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, pero si es que no es eso, si es que la vida mía política es muy larga, los que sois viejos políticamente sois vosotros, si es que yo soy un niño en la política, yo soy un crío, ¿por qué? Porque tengo vocación y tengo ilusión, los que sois viejos sois vosotros, que creéis que yo soy mayor, pero los que sois mayores sois vosotros, y sí, lo entienden, bueno, a veces pues ese carácter que tengo tan abierto, aunque como tú decías, algunas veces he tenido que jugar otro papel que me ha costado mucho trabajo quitármelo de encima, y mucha gente. Yo, una conversación que tuve hace muy poco con un concejal que fue del Partido Socialista y que hoy tiene un cargo de representación, y me decía, fíjate, Fidel, que tú has gobernado siempre en mayoría, menos una legislatura, y con el único que se podía llegar a consenso era contigo. Con el único que se podía llegar a consenso era contigo, sin necesitarlo. Y bueno, pues eso, no sé cómo decírtelo, cuando viene del Partido Socialista podía pensar, bueno, este me halaga, ¿qué me querrá decir, no? Pero no, luego entendí que era un buen amigo, con el que comparto muchísimas ideas, con el que normalmente voy a los plenos todos los lunes, de finales de mes, con los que he vivido la política muy intensamente, a veces me recrimina pues alguna exageración en mi dicción o alguna cosa que no entendía, dices que, Fidel, a ver si voy a tener que ir al pleno con un diccionario, porque es que eres tan especial. Bueno, ¿y tu familia te ha animado también a presentarse con lo que sufren las familias? La que más insiste, y te voy a decir una frase que no la debería decir, pero la que más insiste ha sido mi hija mayor. Mi hija mayor tenía que haber sido política, lo que pasa es que es una mujer demasiado recatada, no tiene ese impulso que tiene su padre, posiblemente, y a lo mejor es por lo que no ha decidido nunca, o quizá porque ha sufrido mucho. En una época de mi vida, en la política, a ella la llegaban a insultar, iba a las discotecas y la llegaban a insultar, ese hijo de... Esa palabra la ha tenido muy encima de sus hombros. Las personas cuando llevan esas maletas es horrible, y mi hija lo ha sufrido, la mayor, quiero decir. La pequeña es distinta, se llevan 10 años y claro, lo ha vivido de otra forma, pero la mayor no, la mayor ha sufrido mucho, porque la cargaban unos sanbenitos de su padre horribles y que ella tenía que tener una contestación, y a veces yo le decía, mira hija, la mejor contestación es el silencio.
Digo, ¿no ves cómo menean los rabos los perros? ¿Sabes por qué es? Porque no pueden hablar, pero son felices. Pues haz lo mismo tú. Oye, y tú eres una persona con hobbies también, te gusta escribir, Sí. has sido, bueno, colaborador nuestro en La Voz de Tengo Medina, mucha pasión. tienes Sí, mucha lleva pasión por razón, escribir, sí. o sea, cualquiera que lo viera diría, a lo mejor es que no tiene otras pasiones, pero No, sí que has mira, tenido te otras voy a pasiones contar- y eres una persona que disfruta Te voy a contar escribiendo. una cosa, perdona que te interrumpa, te voy a contar una cosa muy bonita, una cosa que verás cómo te emociona. Yo ya de niño, cuando tenía 5, 6, 7 años, no más de 8, éramos cuatro chicos y una chica, y entonces dormíamos en una sola habitación que tenía literas, dos literas, una arriba, otra abajo, una arriba, abajo. Y mis hermanos se dormían cuando yo les contaba los cuentos. Todos los días les tenía que contar un cuento. Pero a mis amigos también de la Avenida Portugal, donde yo nací, pues también se reunían en los portales después de jugar al fútbol y tal, y yo les tenía que contar una historia. Alguno todavía me escribe, porque viven fuera la mayoría, y todavía dice, por cierto, que no acabaste aquel cuento, que tanto repetías y que tanto tal. Y digo, bueno, no os preocupéis, que un día nos reunimos, comemos tranquilamente y tal. Esa vena, pues, no sé, siempre me ha gustado. La verdad es que me ha preocupado y me ha ocupado el poder aprender, el querer saber más. Y un día, pues, no sé cómo surgió, empecé a escribir, no sé, noté un mundo fresco, un mundo donde era yo el dueño de mis personajes. ¿Y de la historia? Sí, de la historia. Y le podías poner el final que querías. Exacto, y entonces empecé a vivir en una ola enorme donde yo vencía siempre. Y entonces, pues eso te anima mucho más. Hombre, te lleva también más sacrificio porque tienes que tener una preparación, pero me encontraba a gusto. Vamos a ir metiéndonos un poco en los barros. A ver. Tú has pertenecido a un partido casi una vida entera, por decirlo de alguna manera. 30 años, 30 menos, años, ¿no? que es una Fíjate, vida, es una vida casi. Es una vida entera. Y ahora te presentas como cabeza de lista por otras siglas. ¿No te parece raro? ¿No? Sí, ya cualquiera. Pero, es una cosa que tendrás que explicar muy bien. Sí, creo y estoy convencido de que hoy va a ser un punto de inflexión para que puedan entenderme. Yo cuando entré en Alianza Popular, la verdad es que la regeneración aquella de gente joven que estaba allí, estaba siempre cercana a los problemas. Yo, cuando entré, me llevó un amigo que se llama, hoy ya fallecido el hombre, Luis Rodríguez Paniagua, me dijo, es que tú eres político, tienes que venir a este partido. Yo no tenía claramente una ideología, sí, bueno, siempre tenía una ideología liberal, pero tenía ciertos problemas con algunas cosas, sobre todo de asentamiento en cuanto a que me llamaran facha y esas cosas no me gustaba. Yo les decía a algunos... Pero, hombre, por Dios, si yo amo, por ejemplo, una de las cosas que más he estudiado y que más entiendo es de la República, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí no hay una cultura para entenderla. Pero a lo que te voy, ¿no? Pero aquella gente estaba muy preocupada y ocupada por entender al ciudadano. Es que yo recuerdo unos años maravillosos. Aquello me sirvió de un aliciente tremendo. O sea, me convirtió en político en muy pocos días. Yo recuerdo que cuando me llamaron y me dijeron, vas a ir de número 4. Que eso, lo de los números, entonces era una cosa graciosísima, ¿no? Se discutía, se hablaba, pues este señor que va a llevar, oye, pues Fidel que va a llevar la cultura y el deporte, pues muy bien, pues sí, es un mundo y efectivamente es un espacio donde me puedo mover mejor, tal, ¿y quién va a llevar Hacienda? Pues este y este, bueno, pues muy bien, tal. Se vivía, se convivía, había otro ambiente, era distinto. Teníamos muchos problemas. Ten en cuenta que era un principio de la democracia y Alianza Popular se la confundía mucho con el mundo este que yo te he dicho, ¿no? Del fascismo. Bueno, tenía un presidente claro, que venía de la época de Franco. Que venía de la época de la Fraga Iribarne, aunque... En un momento, además, muy la verdad convulso. Es que yo siempre diré, y siempre lo diré, Javier, creo que me lo has oído alguna vez, que es una pena no haber disfrutado de un presidente como ese. Hubiera sido maravilloso. Era un cerebro, era un mundo metido en un cerebro. Yo que pude convivir algunas jornadas con él, a mí no sé si me transmitió o a lo mejor me dio un veneno, el veneno que hoy todavía estoy en él, ¿no? Es que era un hombre con una capacidad para entender y sobre todo para ver los problemas y para ver las soluciones a una velocidad que es incapaz ningún ser humano de verlo.
Es un hombre apasionante. Yo me hubiera gustado mucho conocer más su historia, aunque sí que la conozco, pero bueno, tenía pues esa imagen y la apagó y se terminó. Luego ya hubo otro cambio, que fue el Partido Popular, y vimos también una época hermosa, con compañeros fantásticos a los que recuerdo con un cariño especial, porque la verdad es que daba gusto trabajar ahí, estábamos todos los días en la calle, veíamos los problemas que tenía el vecino de al lado, los problemas que tenía el propio pueblo de Medina. A veces hablábamos y decíamos, hay que transformar ciertas cosas, que Medina del Campo se está quedando como los pueblos más atrasados y tal, y qué podemos hacer. Y eso se discutía en la sede. Yo recuerdo que se discutía todos los días, había un presidente muy abierto. Vamos un poco al hilo. A ver. ¿Tú crees que te perjudica o te beneficia? En un momento determinado, para el que me está escuchando, tiene que entender que el diálogo se acabó, la visita al ciudadano se acabó. Ahí se preocupan más del puesto, de la colocación dentro del organigrama que se hace. O sea, el ir el número 2 o el número 3 hay peleas. Eso no debe ser. Aquí lo que se trata es de conocer perfectamente las dificultades que tienen los ciudadanos, el bajar, el llamarles. Pero ¿tú no crees que es importante que te paren a las 8 de la tarde como me paraban a mí, o me llamaban a la 1 de la tarde porque me llamó una señora diciendo, oiga, que hay una verbena aquí, justamente en la calle Las Parras, que no me deja dormir? Y digo, mujer, que es un fin de semana. Pero es la 1:15, y me llamó a mi casa. Pues yo lo entendí perfectamente. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo te debes al ciudadano. Igual que sales a la calle y te dice, por cierto, que ¿has visto que no se ha recogido esta semana los baratillos? No, es que se recogen los lunes. Hombre, por favor, está todo lleno de plásticos, demonios. Pero ¿por qué no se hacen las cosas bien? Pues eso te sirve como acicate para poder realizar una labor importante por lo más importante que son tus convecinos. Si es que yo no les llamo de usted, es que yo a todos les llamo de tú. ¿Te perjudica o te beneficia? Yo creo que me va a beneficiar. Me va a beneficiar porque, mira, el ciudadano que me está en estos momentos escuchando va a decir, por lo menos es un hombre con experiencia, es un hombre trabajador, porque, bueno, mi perfil le conoce todo el mundo. Soy un hombre no trabajador, soy un hombre ocupado por la mayoría de los problemas a las que dedico horas y horas y horas y no me canso. Pero además soy una persona muy seria, una persona que dejo muy poco sitio o espacio para lo banal. ¿Por qué no? Porque no me va, es que no me va, no me ha gustado nunca y no voy a cambiar ahora cuando ya tengo, vuelvo a decirte, unos conocimientos. En estos momentos, ¿por qué me va a perjudicar? Al revés, me tiene que beneficiar mucho por una razón poderosa. Cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros, perdón, porque sois mis vecinos, sois mis amigos, tiene que decir, Fidel atesora más partes positivas que negativas. Las partes positivas, ¿cuáles son? Su experiencia. Las partes negativas, bueno, quizás su carácter en un momento determinado, que al principio hablaba contigo, pues que me tocó jugar el papel del malo. Y el papel del malo no es que no me pega con nada, pero cuando subes a un proscenio, cuando subes a un escenario, Javier, te pasa eso. El director te dice, el papel tuyo hoy es de Juan Tenorio, y claro, ese se luce. Pero si te dicen que eres el otro, el malo de la película, pues claro, pues ese no luce. Y a mí me tocó justamente siempre el otro lado, el lado opuesto. Y claro, pero ahora no, ¿y la ahora juventud no. esa que no te conoce? Ese es un problema que tengo, mira, es un problema generacional también que tengo ahora mismo con la candidatura. Pero me ha ayudado. Es increíble que una persona joven tenga una visión que a veces te sorprende, o sea, sin conocimientos políticos, sin ningún interés, y que tenga una perspectiva, por ejemplo, de decir, ¿qué adelantáis con colocarnos una infraestructura, un local, si no tiene infraestructura para la gente joven? Eso me ha enseñado, me ha dado una lección, pero claro, lleva razón, hay gente de esta generación que va a votar que no tiene ni idea quién es Fidel Ambás. ¿Y qué ha hecho? Pues hombre, pues tiene que preguntar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a gente más o menos a lo mejor mayor y decir, ¿y este señor, es verdad que es un tío que ha trabajado por Medina del Campo, que no tenía interés, que al revés ha ayudado a muchísimas personas, que los proyectos se llevaban a cabo y que él resolvía bastantes problemas hasta llegar a lo que hemos hablado, ¿no? De poder coordinar absolutamente todas las áreas del ayuntamiento? Eso no lo hace cualquiera. Quiero decirte que ese puesto que no lo ha tenido nadie,
lo hemos hablado antes. No ha asistido nunca. Es verdad, no ha asistido nunca y el único que ha tenido ese puesto he sido yo. Coordinar absolutamente todas las áreas de un ayuntamiento como el de Medina del Campo, donde trabajan más de 200 personas, es un tema complicado, muy complicado. ¿Cuál es el hecho determinante? Porque la gente quiere poner un momento, un lugar. ¿Cuál es el hecho determinante? Porque dentro de un partido, como todos los partidos, en tu caso ha sido con el Partido Popular, siempre surgen discrepancias. Y siempre surgen discrepancias, tú mismo lo has dicho, pues hay veces que no se está de acuerdo, se discute con tus compañeros, con tal. Pero cuando tú decides abandonar un partido, tiene que haber o un hecho o un cúmulo de hechos muy cercanos en el tiempo que sean los que te hagan decir, señores, tengo que buscar mi sitio en otro lado. Eso es lo que he hecho. Y eso ha sido hace no tanto tiempo. 4 meses, 5. 5 meses. ¿Cuál es el cúmulo de hechos? Tú te encuentras, mira, el único problema, y que lo van a entender, yo creo que lo va a entender todo el mundo, es que se ha acabado el diálogo. Las oligarquías a lo único que conducen es a tener pues caciques colocados en determinados lugares para indicar solamente lo que se hace. El Partido Popular, de ser un partido abierto, cercano, limpio, se convirtió en un partido no cercano, no vive con el ciudadano, los problemas no son del partido, el candidato o los candidatos o el propio presidente cortó absolutamente el diálogo. Entonces yo es que me encontraba totalmente fuera de mi espacio, que es justamente eso, el ir a discutir, el ir a hablar, el poder decir, oye, esto no es así, tenéis que hacer esto. ¿Cuál es lo que pasó después? Pues algo muy claro. Yo lo he estado viviendo estos últimos 3 años y medio aproximadamente, bueno, ya casi 4, ¿no? Y entonces, si me quieres dejar una comparación, yo creo que lo van a entender los ciudadanos. El Partido Popular estos últimos, o sea, en la última legislatura, cuando Teresa López ganó a través de los acuerdos con Izquierda Unida y con Mon, a mí me parece que el Partido Popular se convirtió en el Titanic. Tenía todo el poder, tenía todo, absolutamente todo, podía haber hecho prácticamente todo, haber ganado las elecciones las dos últimas legislaturas, porque por cierto, no es por decir nada, pero por lo menos que lo sepan ustedes, yo no he ido. En una no fui por problemas personales, pero en la otra no he ido. Y entonces, en vez de conducir ese barco, ese invencible barco, pues en cuanto chocó con el iceberg, que fue justamente perder las elecciones, se hundieron. Es que se hundieron. Pero ¿sabes por qué? Porque nadie lideraba. Porque uno estaba solo preocupado de marcharse a Valladolid porque era procurador. Y porque la otra persona, que era la única que tenía experiencia, en vez de aunar a sus propios compañeros que tenían poca experiencia, les alejó mucho más. Entonces era un partido roto. Yo es que lo palpé justamente a los 2 meses. Digo, pero si este es un partido que no dice nada, además se equivoca siempre, pero es porque los que son veteranos no quieren enseñar a los noveles. Por ejemplo, tú y yo lo hemos vivido. Hacer una modificación presupuestaria sin saber en qué partida lo quitaban. Estas cosas, claro, esto tú lo vives en un momento determinado y dices, pero bueno, ¿cómo es posible, por favor? Pero ¿cómo es posible que no te reúnas en la sede y haya gente que tiene la experiencia del señor Lambás, de otros que tienen muchísima experiencia, y que le preguntes, oye, vamos a hacer una modificación presupuestaria porque creemos que es buena para Medina? ¿Cuál es? Pues vamos a hacer mejorar esta infraestructura. Bueno, muy bien, pues vamos a ver si nos la aprueban. Pero hombre, hacerlo bien. Pero es que la última ha sido ya, ha sido la hecatombe. ¿Cuál ha sido? Pues que no sabían si los ingresos eran A, B o C. Quiero decirte que es un problema puntual. A uno que vive la política tan intensamente como la vivo yo, dices, ¿qué hago yo aquí? Este no es mi espacio. ¿Pero qué hago yo aquí? Pero hay otro problema todavía añadido. Porque el problema de la sede en Medina del Campo y del problema del Partido Popular en Medina del Campo es grave, es muy grave, es una hecatombe, es una rotura total, pero con los pensamientos primitivos que tenía el propio partido. Es que si te hablo de ideología, es que no te podría escribir otro libro, a lo mejor, no sé si lo haré, podría escribir un libro. Es una rotura totalmente de los principios básicos de un partido. Pues lo han hecho y lo han conseguido en 3 años y medio, 4 ya. Pero hay otro problema que subyace dentro del pensamiento de cualquier español. ¿Cuál es?
Hombre, joder, hay que preocuparse un poquito, joder, por los problemas sociales que tenemos, demonio. Si es que no nos preocupamos nada más que de la economía, pero hay que cambiar ciertas infraestructuras. Tú tienes que llegar y tienes que decir, pero hombre, por Dios, ¿cómo voy a acabar con la clase media? Si ha sido siempre el sostén justamente de una sociedad. Esto es la realidad. La política de Rajoy se ha dirigido hacia otros derroteros, aunque haya tenido éxito. Pero tú me puedes decir a mí, por favor, es que no tiene contestación, que para resolver un problema económico tengo que coger a los propios funcionarios, por ejemplo, decir que no van a cobrar la paga extraordinaria y que les voy a quitar los días de moscoso. Y que la clase media las asfixies totalmente, las asfixies, y que haya gente con una cantidad de penurias tremendas, que no tienen luz, que no tienen calefacción, que no pueden comer, y que digas, al tercer año, casi en elecciones, ahora voy a dar unas ayudas, pero hombre, por favor, hay que cambiar totalmente. Mira, hay un ejemplo claro, perdona que me extienda en esto, pero es que es lo que más daño me ha hecho, y posiblemente ha sido una de las determinaciones que he hecho que yo haya cambiado absolutamente a buscar otro espacio que creo que me voy a encontrar mucho mejor, creo. Mira, yo no puedo entender que este país, en un momento de crisis, que fue una crisis de incompetentes, es que fue una crisis de incompetentes, no fue una crisis de alguien que no había pensado en que esto podía pasar, y es de incompetentes, porque cuando se está en política hay que ver el futuro, el hoy hay que solucionarlo, pero el futuro también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú en serio crees que buscando 45.000 millones de euros se busque precisamente a los que menos tienen? A los miluristas, a los funcionarios, a la clase media que ha desaparecido, que este país ya no tiene clase media y por lo tanto su cultura va a decaer de una forma tremenda, que solamente se beneficie a unos pocos, que son siempre los mismos. ¿Y cómo vas a estar tú en un partido como ese? Pero hombre, por favor, mira, Alemania tiene 90 millones de habitantes, 90. Tiene 6 administraciones, España 4, 6. Tiene 150.000 políticos. España tiene 445.000 políticos. Pero si les quitas a los políticos esos, la tarjeta Visa, les quitas 4 cosas, les quitas, en vez de tener casi 450.000, les coges y los reduces como Alemania, a 150, haz números. Yo tengo un amigo que esta mañana me decía, yo sé la prueba del 9, digo, pero con este hombre no, esto no te vale. Es que las matemáticas con este hombre no valen. Demonio, vamos a poner la testiculina para decir, esto se acabó, y ahora vamos a hacer un país totalmente nuevo, pero un país donde efectivamente las dificultades económicas sean las que van a resolver los que están viviendo de la mamandurria. Es que esta es la realidad. Y por desgracia estaba yo metido en el PP. Una pregunta, una duda que he tenido siempre. ¿Te contestaron cuando mandaste la carta de renuncia? ¿Nunca te contestaron? Nunca, y era una carta maravillosa. Era una carta, creo que ha sido la carta que tenía más contenido de todo tipo, ideológico y sobre todo de pureza, pero tenía la carta... ¿Te ha molestado que no te contesten? Sí, mucho, porque es de mediocres, no contestar a un afiliado, bueno, en ese momento ya solamente me renunciaba, pero no contestar a una persona significa solamente una cosa, es que no tienes respuesta. Cuando no tienes respuesta no puedes contestar. A mí me ha pasado alguna vez, cuando no he tenido respuesta, pues me he cogido, me he callado y digo, bueno, por lo menos he sido prudente. Pues es lo mismo que han hecho ellos. Esto no es una cuestión de panorama de Medina del Campo, esto es una cuestión a nivel general. Todo el mundo parece que en las últimas elecciones está buscando un perfil de candidato joven. Y resulta que... No es que seas mayor, Fidel, pero de joven... Sí, hombre, no tengo nada. Bueno, ya te he dicho antes, como político sí, como político sí. Claro, cuando todo el mundo está buscando un perfil joven, una vez me dijiste, hombre, no vamos a correr los 100 metros lisos, Javier, vamos a estar en un ayuntamiento. Es verdad que tengo un periodo vas un poco en contra de... Pues no, verás por qué, porque en el proyecto, cuando me presentan este proyecto de Ciudadanos, de candidatura independiente de Ciudadanos, pues me
me someten, voy a decirlo así, con esa palabra que nunca me ha gustado, pero bueno, me someten a decir, no, perdona, tienes que hacer metodología. Y digo, ¿qué dices? No, sí, metodología aplicada, porque la lista que vas a llevar va a ser absolutamente, quitando a alguna persona que tenga un poco de experiencia, naturalmente para que la mochila no me pese tanto, porque si no sería tremenda, gente muy joven. Claro, ¿cómo es la candidatura? Pues la candidatura es ese choque generacional que hablábamos antes, ¿no? Resulta que la mayor, pues me parece que tiene 44 años, pero hay chavales de 22 años. Y me decía a mí el presidente del partido, dice, ¿y tú eres capaz de enseñar a estos chicos? Y hombre, yo lo único que puedo hacer es aportar la experiencia, el abrigarles, el que no se equivoquen o intentar que se equivoquen lo menos posible, pero te voy a decir una cosa, dentro de esa candidatura lo primero que voy a hacer es darles responsabilidades diarias. Por ejemplo, antes de llegar al ayuntamiento, tú tienes hoy, por ejemplo, dado a Nadia, que es una chica que está haciendo, ha acabado ciencias políticas, le he dado los presupuestos del Ayuntamiento de Medina del Campo, aprobados hace una semana o 2 semanas en comisión de gobierno, gracias a mi amigo Montoro, y se lo he dado y le he dicho, dime qué ves, estúdialos y dime lo que a ti se te ocurra. Pues, ¿qué estoy haciendo? Sí, metodología aplicada. Pero, por ejemplo, también con otro de los chavales jóvenes, que también es un hombre, es ingeniero, es un crío, tiene 32 años, es un chaval fantástico, Fernando, y yo le he dicho, ¿tú qué problema ves, por ejemplo, en urbanismo? ¿A cuál? Dice, lo tengo sencillo. ¿Y la arquitecta? Sí, ¿por qué lo sabes? ¿La arquitecta? Sí, no, sí. Bueno, porque es un problema... Es que esa es la respuesta. Otro problema mayor es que... ¿Pero por qué me dijo eso? Porque... Un chico joven que no ha estado nunca absolutamente en política, que conoce muy poco de la realidad de un ayuntamiento, que me diga, la arquitecta. O sea, como un mal endémico, como si fuera, qué sé yo. Y yo me quedé mirándole y digo, ¿has tenido alguna experiencia mala? Dice, yo no, pero mi padre 50. Dice, pero no mi padre. Todos. Juan, Pedro, el otro. Y digo, Dios mío de mi vida, fíjate, un chaval joven. Y tiene ya un concepto clarísimo de lo que yo le estaba preguntando. Y yo le decía, ¿y qué harías tú? ¿Qué harías tú? Claro, la contestación de un chico joven a lo mejor obviamente hubiera sido cargármela. Pero él no. Dice, ¿sabes lo que pasa? Y me quedé asombrado. ¿Sabes lo que pasa? Que el político debe de saber mandar. ¿Sabes lo que creo? Que todos los concejales que ha habido de urbanismo no han sabido mandarla a esa señora. Pues claro, he cogido un complejo. Bueno, tengo pero mis dudas. es un chaval, Javier, es un chaval que tenga una respuesta tan coherente, es muy complicado. Eso puede decirlo cualquier persona, pero este es un chaval, claro, tiene una cualificación. Fidel, por cierto, a mí lo de los titulitis no me va, y he dicho ya 3 con titulitis. No me va, a mí me va la vocación. Bueno, discrepo del hombre, porque muchas veces cuando tienes una mala materia prima, muchas veces intentas hacer guisos. Es imposible. Y es imposible. Ya sabes que el ayuntamiento a veces es como una empresa. A lo mejor si la primera solución que le salía, sí, esa que le salía, a lo mejor... Esa de cargármela, ¿no? Era la mejor. Sí, a lo mejor. ¿Con el cambio de siglas va a haber algún cambio de discurso? Sí, en una cosa es fundamental. Yo no voy a cambiar la forma de ser, porque es que no puedo cambiar, soy como soy y ya está. Sí tengo que decir que aunque la gente, bueno, pues mis vecinos tienen que entender, ¿y cuál es tu discurso ahora? Porque antes, bueno, pues hablabas de las cosas, hablabas de proyectos, hablabas de cosas, pues voy a seguir igual. Lo que pasa es que con otra idea, con una idea más liberal. Posiblemente porque estoy muy influenciado, es verdad que estoy muy influenciado, a lo mejor ha sido en estos últimos 4 o 5 años, pero sobre todo los últimos 3 años, Antonio Garrigues Walker me ha influido muchísimo en mí. Y sobre todo en una cultura que nunca ha sido entendida. Antes hablábamos de Suárez. No ha sido nunca entendida, Los partidos liberales en España no han sido entendidos. No pasa esa cultura, por ejemplo, americana, ¿no? Que siempre la han entendido. Por ejemplo, cuando nació el Partido Liberal, pues de Garrigues, pues la mayoría, pues bueno, mira, la prueba es que no sacaron ni un solo diputado, pero con Camuñas pasó igual. Con la mayoría de los partidos liberales en España
no sé cómo decirte, le falta cultura política. Yo creo que nos falta bastante cultura política. Pero bueno, el discurso tiene que ser, es que el mío es muy sencillo, es que el mío es hablar de mi pueblo. Y es que hablar de mi pueblo, si me dejas un programa, no de 1 hora, si me quieres dejar un programa de 6 o 7 horas, soy capaz de aburrir, porque hablo mucho de mi pueblo. ¿Cuáles son los principales problemas y retos que se tendrán que enfrentar Medina del Campo en los próximos 4 años? Pues no hablo todavía de soluciones, sí, hablo de mira, qué retos. Un día me dijeron, Medina tiene muchos problemas, pero tiene también muchísimas soluciones. Y yo me he quedado con ese eslogan. A mí me gusta. Ahora, hay que entrar en acción. Es que si no, no podemos. Hay que entrar en acción, pero ya inmediatamente. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El económico. Sí, es un problema. Bueno, mejor dicho, vamos a dirigir el eje a lo primero que habíamos hablado, que la gente no se despiste. Tenemos un problema tremendo, un problema social, el problema naturalmente del paro, de la precariedad del trabajo, que es horroroso, es solo pensarlo, a uno le entran escalofríos, y de las necesidades que tiene naturalmente Medina. De ahí ya podemos pasar a otro problema, que es el político. El político, yo soy de la opinión de que Medina necesita gente preparada y cualificada. Pero vuelvo a repetirte, que ame su pueblo, que sea vocacional, que vaya a la política porque le guste, porque quiera ayudar, no porque vaya a colocarse, a que le hagan la fotografía. Hay un populismo, yo creo que lo has notado mucho, porque yo a ti te oigo muchas veces, y dices que hay un populismo trasnochado. Es que es verdad, pues es que la gente ya no habla con los vecinos, se queda parado. Bueno, a ver si viene y me cuenta un problema. Que no, hombre, vete tú, joder, vete tú, habla en el bar, hombre. Sí, seguro que hay uno que te pregunta. Ah, pues ¿sabes qué me pasa? Pues ¿cuál? ¿No sabes que se van a cerrar 3 barberías en Medina? ¿Por qué me estás contando? Sí. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Ya sabes que trabajamos con módulos y tal. Sí, es verdad. ¿Y qué pasa? ¿Tú crees que puedo yo pagar el 21%? El 21%, sí, sé lo que estás pagando, sí. Si no puedo, si es que gano para un sueldito... A nivel nacional, esos sí, son los problemas que pero tienen. Un sueldito de 1.100, 1.200 euros para ir tirando, es que no tengo más. Y dice, y claro, el otro día escucho que el gravamen a una película pornográfica, por decirte una cosa, es el 3%, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? 4, si no me equivoco. Y por escribir un libro pagas el 21%. Pero hombre, por favor, hay que cambiar muchas cosas. Pero es un problema nacional. Sí, bien, efectivamente es una competencia distinta a la local. Pero en la local hay otra que es la infraestructura. La infraestructura está mal diseñada. Y ahora va a haber un problema, que tendremos que entrar dentro de muy poco, y que te voy a decir una cosa, a mí me gustaría, antes de que acabara esta legislatura, sentarme con los políticos de ahora. O sea, a mí, yo encantadísimo de sentarme con todos los políticos de ahora que están en el ayuntamiento para explicarles cuál es el camino que va a conducir la comunidad de Castilla y León, además con el beneplácito absolutamente de todos. Los espacios les va a regir algo que no habíamos pensado y que la propia racionalidad decía que lo iba a hacer las diputaciones. Creo que esto fue un debate en el año 2011 que fue horroroso. Las poblaciones de 500 habitantes que pasaban justamente a las dependencias de la Diputación. La reordenación del territorio. La reordenación ha cambiado. Todo el sistema va a cambiar. Va a cambiar por una reorganización tremenda que va a darse el poder a las mancomunidades. Y habrá que entenderlo, y habrá que explicarlo, y habrá que estar todos unidos para sacarle el mayor beneficio, porque tenemos unos problemas tremendos. Por ejemplo, la mancomunidad nuestra, por ejemplo, la mancomunidad Tierras de Medina, que se llama así. La mancomunidad Tierras de Medina tiene unos servicios que son fundamentales, que es la recogida de basura, bien, en Medina del Campo. Me parece que el coste al Ayuntamiento de Medina es de 750.000 euros. Recoge aproximadamente a 15 kilómetros, me parece que es lo que marca, a 15 kilómetros, me parece que son 33 pueblos, y hace ese servicio. Además, los pueblos están quiero decir que están pagando muy religiosamente. Sí. Bueno, pues en la nueva reorganización hay un problema tremendo, y es que nos quedan como una isla. ¿Y qué es lo que pasa?
¿Tú te crees que ahora, después de todo lo que hemos pasado, de crear un ambiente bueno, de una mancomunidad, aunque haya ciertos problemas políticos, sobre todo en los puestos de mando, es que yo reconozco que lleva razón Teresa, por ejemplo, es decir, o sea, que el Ayuntamiento de Medina del Campo paga 750.000 euros y yo soy una comparsa en esa comunidad. No, eso hay que cambiarlo. Yo soy el que pago y por lo tanto soy el que exijo. Yo no digo que sea la presidenta de la comunidad, pero tiene que tener un puesto naturalmente de decisión el alcalde de Medina. Ahora es Teresa López y mañana será Fidel Ambás. Pues Fidel Ambás tiene que estar ahí, porque ese es un puesto de responsabilidad donde el ayuntamiento, los vecinos de Medina del Campo, pagan 750.000 euros, pero la mancomunidad de Medina del Campo está funcionando muy bien. Y a mí me gustaría, fíjate, que tuviera, y creo que en el año 2016, ya prácticamente con el pacto que ha hecho el PP y el Partido Socialista Obrero Español, de esa reorganización, va a ser una comunidad totalmente viva. Quiero decir que ya no se va a dedicar a eso, sino que se va a dedicar a muchas más cosas. A la mayoría de los pueblos les va a ayudar, sobre todo en los aspectos del agua. Les va a ayudar en los aspectos de la luz. A Medina del Campo no, pero a Medina del Campo en un momento determinado nos tendremos que sentar todos y decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no damos a la mancomunidad, por ejemplo, la limpieza de Medina? Vamos a acabar con muchas cosas que están obsoletas, que nos cuesta mucho dinero. ¿Sabes lo que le cuesta a la mancomunidad, por ejemplo, llevar los residuos a Valladolid? Si es que le está costando una fortuna. Pero sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Javier? Porque no buscan rendimiento, es que no buscan rendimiento. Esta mancomunidad, que es una gran mancomunidad, por cierto, tiene que buscar apoyos. La de Tordesillas, ¿por qué no puede estar aquí? ¿Por qué no pueden llevar los residuos ahí a la carretera, al municipio de, bueno, es de Medina del Campo, donde estaba la gravera de toda la vida, y ahí pues hacer un vertedero acondicionado, perfectamente hecho, y claro, hay que buscar rentabilidad. Lo que no puedes llevar al año es 37.000 toneladas, cuando para tener una rentabilidad hay que llevar 60.000, vamos. No, este ejemplo que no tengo ni idea, no sé si es ese o no, pero vamos, más o menos buscar rentabilidad. Esto es lo que tiene que buscar un municipio y tiene que tener claro una condición clarísima: hay que gestionar. Es una palabra que es que se dice, pero yo creo que no se le da el significado adecuado. Gestionar es muy difícil. Tú que eres una empresa privada, gestionar es que tú, que eres el alma mater para que funcione esto, tienes que estar de día y de noche. Tú muchas veces me dices que te has acostado a las 4 de la mañana y que te ha llamado tu hermano. ¿Y por qué estabas? ¿Por qué estabas despierto? ¿Porque tienes mala conciencia? No, porque estabas trabajando, amigo. Esta es la realidad. Pues tendrás que trabajar y no cogerte a las 3 de la tarde y decir, he acabado, como los funcionarios, algunos funcionarios, o la mayoría, y me voy a mi casa o me voy a un pueblo. Hay algunos que gastan más en gasolina que la puñeta, porque no viven ni siquiera en Medina. Bueno, pero gran parte de los funcionarios eso no significa, de Medina del Campo tampoco viven. Pero si yo no lo digo como crítica, lo digo en conjunto para buscar soluciones cercanas. Mira, lo que muchas veces hemos hablado tú y yo. Si un ayuntamiento no es amable, ¿qué adelantamos? Si un ayuntamiento no es cercano, ¿qué adelantamos? Si tú no vas al ayuntamiento a explicar tu problema, el ciudadano tiene un deber, el deber de tener una queja, ¿por qué no? Pero la administración lo que tiene son obligaciones. Y en esas obligaciones está el escuchar al medinense o al vecino que va con un problema y que le tienes que resolver. Y para eso tienes que tener alguien que busque soluciones. Te dije antes, muchos problemas, claro, pero Medina tiene muchas soluciones, muchas. Te voy a pedir una dosis de realismo. A ver. Quiero que me digas, lógicamente no quiero que me digas, no, ser mayoría absoluta, ganar. Vas a empezar un proyecto nuevo, un proyecto que tú crees interesante. ¿Qué crees que puedes aportar si te toca estar en la oposición? Porque claro, todo el mundo habla de lo que puede aportar si le toca estar en el gobierno. Sí. Pero imagínate que mañana alguien dice, hombre, yo quiero votar a partidos que ganen y demás, Fidel acaba de llegar, no creo que pueda alcanzar. La lucha del bipartidismo, quieres decir, un poco. Quiero decirte, no, lo que te digo es, si en algún momento dado te toca estar en la oposición, ¿qué se puede aportar desde la oposición? Pues mira, mi época
Iba a decir época gloriosa, pero es que me suena un poco pedante, ¿no? Sí, gloriosa es. Es gloriosa, ¿no? Se quedó en el siglo de oro. Sí, se quedó ahí. Mi época más fructífera, donde yo me sentí más posiblemente como guerrero, como hombre de lucha, como hombre de convencer al pueblo de lo que se estaba haciendo no era lo adecuado, fue cuando con José Luis Tejo perdimos aquellas elecciones que iba de número 1 en el Partido Popular y yo me parece que iba de 2, sí, yo iba de 2. Aquella época fue hermosa, muy hermosa. Además me encontré con unas dificultades tremendas porque no me gusta hablar mal de ningún compañero porque yo estoy seguro que José Antonio iba con las mejores intenciones. Lo que pasa es que se encontró con una disyuntiva que él no sabría resolver, precisamente a lo mejor porque era demasiado joven, precisamente para dar soluciones. Pero en aquella época, aquellos 4 años, yo les viví muy intensamente. Yo estaba todo el día en el ayuntamiento, era prácticamente como un vigilia, mirando qué podía ver, qué podía encontrar, estar cada día más enterado de la mayoría de los asuntos, saber qué proyectos se llevaban, qué proyectos no se llevaban. Aquella fue una época muy grande para mí. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque trabajé políticamente muchísimo, muchísimo. Yo fui posiblemente un azote, sí, es verdad. Fui un azote. O sea, se puede hacer política desde perfectamente, por favor, pero ¿cómo no es posible que cualquier persona de Medina no reconozca, por ejemplo, que se ha convertido Medina en un pipicán de los perros? Pero si Medina está llena absolutamente de eso. Pero ¿por qué no vas a poder hacer alguna propuesta a la alcaldesa en estos momentos que hay en Medina o al alcalde que de las próximas elecciones y le puedas decir, hay que buscar soluciones, esto no puede ser, hay que vigilar un poco esto? Es que el Parque Gavarrón se ha convertido totalmente en un auténtico basurero. Por ejemplo, el camino del río apenas está transitable. ¿Por qué no puedes hacer una propuesta? ¿O por qué no puedes hacer también el acercarte a un vecino y decirle, no, hombre, esto no es así, esto no es así? Y si se pone tonto, denunciarle, que no pasa nada, que no pasa nada. Que yo creo que es lo más entendible en esta vida, el buscar caminos de convergencia para poder ayudar. Pero si hay que sumar, si es que, mira, te voy a poner un ejemplo que sé que me vas a parar. Mira, lo de las dicotomías que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular es que estoy aburrido. Eso de los rojos y los azules es que estoy harto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que peor me sentaron, y sé que no es culpa del Partido Socialista, fíjate que te lo digo de antemano, pero ¿tú crees que nos vamos a preocupar ahora de quitar la calle Ángel Molina? ¿Y a dónde qué? Bueno, fue una propuesta de Izquierda Unida. Bueno, sería sería de un inconsecuente, de alguien que no tiene sentido común. Pero déjala las cosas, ya se han cambiado demasiados nombres, déjalo, la gente... Pero sí, vamos a ver, di la verdad, Javier. Si preguntamos a un 60% de la población quién era Ángel Molina, ¿tú crees que alguien te lo dice? Pero en cambio está familiarizado con esa calle. Y igual que otros estaban familiarizados con la fisonomía de la calle de las Farolas, y todo el mundo la conocía por la calle de las Farolas, porque era una calle preciosa, una calle que alguien pues debió de tener un día muy espeso y cogió y quitó aquellas farolas, que era una auténtica gozada. A mí la calle Ángel Molina, que es una de las calles más jóvenes que tiene Medina, era un auténtico placer pasear por ella. Además era una calle muy ancha, era una calle, bueno, como es hoy, ¿no? Y entonces era un placer visitarla, sobre todo por la luz que tenía. Tenía una luz maravillosa, cosa que, por ejemplo, ahora vas a la calle Ángel Molina, que la sigo llamando la calle Ángel Molina, y te ves que la calle de las Farolas, y ¿sabes lo que ves? Pues que apenas tiene luz. A las 8:30 parece una ratonera, no hay apenas luz. Y antes era la calle más bonita de Medina del Campo, moderna, con establecimientos también muy modernos, que daban una sensación de ciudad, no daban una sensación de pueblo más pequeño, sino una sensación de ciudad. Eso es lo que hay que hacer, sumar. ¿Qué tal es tu relación con los candidatos que se presentan? Vamos a ir por partes. Por ejemplo, con Teresa, la alcaldesa. Casi te lo he dicho. Bueno, con Teresa mi relación personal era muy buena. La verdad es que yo la tengo que agradecer una cosa mucho, y siempre lo digo. A mí me demostró una cosa que no me han demostrado mucha gente. Yo tuve un problema judicial. Ella representaba a un sindicato y dijo, lo siento mucho, pero no puedo defenderte. Vamos, no puedo ir en contra de esa persona porque es mi amigo.
Y aquello, cuando yo me enteré, que ya nunca me lo ha dicho, es verdad, pues vi que engrandeció mi cariño hacia ella por esa razón. Bueno, la política es que es tan desagradable, es a veces tan tontos los pensamientos que tenemos, tanto ella como yo, que hemos distorsionado totalmente la razón. Porque ella tiene un criterio, y a mí me parece muy bien, que es, siempre me decía, es que no hablemos de política, ya sabes que yo soy un socialista y tú eres muy derechón. Yo le decía, bueno, pues si crees que la amistad, lo que tenemos que hacer es precisamente hablar del tiempo, hablar de otras cosas también muy interesantes, pues estoy de acuerdo contigo. Sí, el punto de conflicto es la política. Dos amigos lo que deben de hacer es no hablar de política, ¿no comprendes? Pero yo creo que tengo una sensación y una relación, y yo la estimo, en serio. Bueno, estimo a todos, pero a Teresa muchísimo. Eduardo Marcos, ¿qué te parece? Bueno, es un chico joven, un chico que yo le he conocido hace mucho tiempo debido a mi relación con el deporte, un chico que yo, de verdad que ha sido una sorpresa impresionante para mí, porque nunca absolutamente le he visto metido en el mundo social, por decirlo de alguna forma, ni en una asociación, ni en una fundación, no ha tenido nunca un carisma social de ese tipo, y cuando me dijeron que iba a ser el candidato del Partido Popular, pues para mí ha sido una sorpresa enorme, pero tanto con él como con su familia, que hemos sido vecinos toda la vida, de la Avenida Portugal o del Arrabal, como solemos decir nosotros, yo absolutamente no tengo nada, al revés. Me parece un chico prudente, me parece un hombre que tiene criterios, bueno, pues que políticos no le he escuchado nunca, porque es normal, porque no tiene ningún tipo de bagaje ni de experiencia. Pero en lo personal yo creo que tiene un mérito tremendo, como todos, como absolutamente Teresa, como estos, han llegado a la política para hacer un beneficio a una... Y con Jesús Ramón has tenido tus más y tus menos, por lo menos en la prensa. Sí, pero la mayoría equivocados, porque Mon es un hombre muy temperamental, y yo también, en cierta parte. Ahora ya te he dicho que quizás soy más templado, y yo... Amón, pues yo le llamo así, yo le he llamado así toda mi vida, tenemos una amistad de hace muchos años. Sus padres tenían una amistad muy grande con mi padre, con Fidel, y entonces, pues bueno, yo he visto muchísimas cosas de esa familia, sobre todo cuando perdieron a su hermana, y aquello fue muy doloroso. He vivido con ellos muy cerca, ellos vivían en la calle, pegando a las Protegidas, en la primera calle. Entonces, bueno, pues he vivido con él, luego estábamos relacionados con el deporte, en el que yo, como sabes, he sido entrenador de fútbol, aunque nunca tuve ninguna relación como jugador él y yo entrenador, porque le llevo unos años, naturalmente, pero vamos, la relación es cortés, nos dimos la mano el otro día, nos deseamos suerte, pues como debe de ser, pero sí estamos luchando por los mismos objetivos, Javier. Es que a mí me dicen muchas veces, es que claro, tú perteneces a este partido y este es el contrario. No, le tienes que morder, pero sí. ¿Y por qué? Yo le voy a hacer una propuesta, y si esa propuesta le gusta, pues que me la pruebe, y si no le gusta, pues que me la discuta. Me quedan dos nombres que sabemos hasta ahora, Barragán y Eleodoro Romero. Bueno, pues la verdad es que me llevo bien también con Barragán. Además es un chaval con un espíritu muy vivo, es un político con unos convencimientos tremendos. Parece mentira que sea tan joven y que hable de política con esa fuerza con la que habla. A veces me recuerda mucho mi primera época, ¿no? Esa vehemencia que tiene Jorge, pues es una vehemencia normal de un chico joven que ama la política, que está en un partido y que quiere naturalmente pues ser alguien que pueda resolver problemas. Que te vuelvo a repetir, Javier, es que si es un vecino, si me tengo que encontrar todos los días con él, si es que esto es equivocar las cosas. Bueno, quedaría el otro... Me queda Eleodoro. Bueno, Eleodoro es un monstruo, de verdad, es el hombre más servicial del mundo. Es un hombre al que le pides rodar y rueda. Es un hombre que tiene una forma de pensar, pues bueno, que a lo mejor no se ajusta vamos a poner a un razonamiento, digamos, lógico, porque a veces es como es, pero hombre, por favor, es un hombre muy amante de Medina y que da gusto hablar con él. Has hecho antes unas pinceladas sobre la lista de personas, con un par de personas sobre la lista.
¿Qué destacaríais en la lista que vais a presentar? Porque ya los nombres más o menos, luego me imagino que dependerá de números y demás, pero ¿qué destacaríais un poco en la lista? Pues eso, el problema generacional, a mí me encanta, es un problema generacional que le he vivido con mi hija la pequeña, porque la mayor no, pero con mi hija la pequeña, que nos llevamos muchos años, y bueno, en mi casa, tú lo conoces, claro, pero muchos de ustedes, y les digo cómo es, pues es una familia muy plural, la mía, entonces tengo un hermano que se presenta como candidato en Izquierda Unida, en el de Mayor de San Martín, tengo otra hermana, mi hermana, que es la única que tengo, que está en el bloque gallego, en Galicia, ella vive en Pontevedra, tengo un hermano, pues quizá es más vehemente, y le gustaría que Blas Piñar volviera. Quiero decirte que mi familia, mi madre era más de izquierdas, mi padre era más de derechas, aunque era muy liberal, era de aquellos que se ponía toda la noche a escuchar Radio París. Son cosas que, claro, las cuentas por ahí, nadie sabe qué es eso, ¿no? Pero bueno, en tiempo de la dictadura esto era muy normal, había gente que se preocupaba de eso. Entonces, una familia muy plural y además con cierta disciplina espartana, pues mi padre era muy especial para ciertas cosas, premiaba, castigaba, pero no castigos corporales, no, premiaba y castigaba dependiendo de, o sea, por ejemplo, si aprobabas las asignaturas, te compraba una bicicleta. En aquellos tiempos regalarte una bicicleta, como me regaló a mí a los 13 años, me parece que tenía, 12, quizá 12. No lo sé, me parece que 12 o 13 años me regaló una bicicleta, pues estuve, no sé, estuve en las nubes, no sé si estuve un año entero en las nubes, volando, aquello era un premio, bueno, es que no se podía, era muy espartano, también castigaba muy duro, no te dejaba, por ejemplo, los fines de semana salir, ya sabes que mi afición era el deporte y a lo mejor te decía, mira, un 4 en matemáticas, ¿pero qué te pasa? Bueno, es que no sé qué, algunas veces hasta creo que llegué a falsificar una nota por el castigo, porque tenía que jugar el sábado al fútbol y a ver cómo lo llevaba, y entonces tenía ciertas facilidades yo para eso, ¿no? ¿Para la caligrafía? Sí, tenía ciertas habilidades, sí, en eso tengo que reconocer que sí, y entonces digo, claro, el domingo no, el sábado no puedo ir a jugar al fútbol. Cuando le enseñe, que me han puesto en matemáticas, normalmente siempre andaba flojo. Es verdad que andaba bastante flojo. Y decía, joder, me ha dado un 4, me cago en la marcelina. ¿Y qué le digo a mi padre? Ay, madre Dios de mi vida, ya el sábado no puedo jugar. Quiero decirte que hemos vivido otra época. Entonces, claro, mi padre era moderno, era un hombre moderno. Has dicho en la presentación que solo ibas a estar estos 4 años. Mira, es que yo soy de la opinión de que tengo que pasar un proceso para que toda esta gente joven, maravillosa, porque es que yo estoy alucinado, de verdad, es que son tan jóvenes, tienen tanto impulso, tienen tanta fuerza, quieren conquistar el mundo en 2 días, que les tengo que parar y digo, ¿y por qué no les vamos? ¿Por qué no puedo yo ser, no digo profesor, pero que toda mi experiencia vivan de ella, o que sea como un grifo donde pongan el vaso y beban de esa experiencia, que yo les pueda indicar, conducir, y quién sabe, dentro de 4 años a lo mejor tenemos 5 candidatos impresionantes, preparados, cualificados, y gente además, gente joven y gente que va a tener una fuerza tremenda para poder naturalmente llevar un ayuntamiento. No puedo estar más. Yo ya tengo, aunque esté en el partido, que estaré, pero tengo que vivir de distinta forma la vida ya a partir de... Nos vamos metiendo en el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor acierto y el peor fallo del actual grupo de gobierno? ¿O de esta legislatura, por decirlo de alguna manera? Por englobar a todos. Empezaron con una fuerza tremenda. Ahí ha habido algún concejal que yo todavía admiro, y es verdad, yo lo admiro, pero se han ido amojonando. ¿Qué les ha pasado? Se han paralizado. Han paralizado parte, yo no sé qué les ha pasado. Ha pasado, posiblemente, claro, es que gobernar en minoría a veces conlleva unos sacrificios tremendos. Lo del engaño de Izquierda Unida ha sido tremendo. Tiene que haber sido tremendo para un gobierno. Cuando quieres sacar una cosa y automáticamente te encuentras con una pared, es que parece que estás orando como los israelitas ahí en el muro de las lamentaciones. Eso las tiene que haber pasado a Teresa y a su equipo. Es que cuando ha querido sacar algo, ha tenido que buscar recovijos, por decirlo así, para ver si Izquierda Unida podía apoyar o podía... Y se ha encontrado siempre con una negativa. Llevamos 2 años que todo, absolutamente todo, cualquier propuesta, sea buena, sea mala, eso es discutible.
pero siempre se ha encontrado con el no. No. Esta es la realidad. ¿Por qué no se han aprobado los 2 últimos presupuestos? Bueno, yo creo que quedó muy claro ese tema, porque al final porque Izquierda la Unida, Asamblea de Izquierda Unida decidió que no se van a apoyar antes de presentar el presupuesto. Pero es que yo lo que no entiendo, que limites un gobierno a 1 año y que al año y medio creas que estás ya en elecciones. Es que es lo que le pasa. Yo no sé si es que son tan políticos o tienen ese furor que les debe de dar la política, que creen que al año y medio de haber llegado a un acuerdo para colocar a Teresa de alcaldesa, automáticamente luego después hay que hacer campaña, pero hombre, y oposición, pero si queda mucho tiempo, hombre, pero ¿por qué no hablas? ¿Por qué no comentas? ¿Por qué no llevas propuestas? Claro que ya has llevado propuestas, pero para no ser aprobadas. Siempre has presentado propuestas para no ser aprobadas, simple y llanamente para salir de allí diciendo, ¿ves cómo no hay colaboración del Partido Socialista? Pero ¿cómo te va a aprobar lo que llevas? Si es imposible, si es que es imposible. Y entonces el Partido Socialista ha sufrido un desgaste tremendo. El desgaste ha sido precisamente el no tener apoyos. El PP desaparecido. Claro, el PP desaparecido, porque todavía te podías haber apoyado, porque yo creo que el PP podía haber aprobado cosas si hubiera imperado un poco el sentido común. Si es que es lo que creo yo que está fallando en los ayuntamientos y sobre todo en el de Medina, y se lo digo a los ciudadanos, es el sentido común. Pero ¿por qué no vas a hacer una propuesta y te la va a aprobar el PP? ¿Por qué? Porque viene del PSOE. ¿Y por qué no? Hazla tú mejor. Prepararles una propuesta que sea mucho mejor. Ya está. El discutir es que tiene que vencer mi proyecto, es una cultura latina. No, es que el proyecto mío es el bueno. Bueno, exponle, vamos a ver. ¿Y el tuyo cómo es? Pues vamos a estudiarle, vamos a buscar puntos de convergencia, puntos de unión. Y ya está, se acabó el problema. Restar. No. Y claro, han aprobado, lo hablábamos al principio, un presupuesto gracias a Montoro. Bueno, parece difícil que en las próximas elecciones alcance mayorías absolutas. Alguien que te esté viendo puede empezar a pensar, bueno, yo me imagino que Fidel siempre será más afín al Partido Popular. No, yo seré afín. Bueno, es verdad eso que dicen ahora de que antes, cuando preguntabas a tus hijos, o cuando te han preguntado a ti, a mí, y te preguntaban de pequeño y decías, ¿qué quieres ser? Yo futbolista, o yo ciclista, cuando la época aquella de Bamontes, o la época después de estos grandes deportistas, sobre todo, pues yo quería ser pues Kubala o Di Stéfano, ahora Ronaldo o Messi, ¿no? Ahora los chicos no. ¿Qué quieres ser? Yo, bisagra. Hay que cambiar la cultura, Javier, no podemos hacer esto hay que cambiarlo, hombre, hay que cambiarlo. ¿Tú crees que yo voy a ir solamente por el interés de ser bisagra? Están equivocados, totalmente equivocados, unos y los otros. Hay que luchar por llevar un proyecto y que los ciudadanos de Medina digan, pero si es el mejor, si es el que presenta un proyecto mejor. ¿Te acuerdas una cosa que hablamos un día de la seriedad de los votantes ahora? Antes cogían el programa. Tú lo sabes igual que yo, porque eres un profesional de la comunicación, y te llegaban con un programa, y llegaba a casa y creo que duraba 2 días encima de una repisa o encima de una mesa, y a los 2 días se tiraba. Ahora no. En eso ha cambiado. Y es una sociedad mejor, porque va a exigir, va a ser muy exigente, y va a decir, ¿pero qué estás prometiendo? Esto. Pero que lo voy a recordar, que te lo voy a exigir. Antes no, antes inaugurábamos el puente. ¿Te acuerdas de aquello? Y de momento... Voy a inaugurar el puente. Hombre, pero si no tenemos río. Bueno, eso va después, hombre, eso viene después. No, hay que cambiar, hay que cambiar. Yo soy de la opinión, y creo que todos los medinenses, de que tenemos que ser serios. Hacer promesas por hacer, ese populismo trasnochado, eso se ha acabado. En política se ha acabado. En política lo que tienes que llegar es con un mensaje claro, conciso, seguro, y sobre todo pensando en las debilidades. Las debilidades son muchas y las soluciones pocas, porque hay cada vez menos dinero, y entonces hay que buscar soluciones que puedan paliar en alguna parte todas aquellas necesidades que tienen los ciudadanos. Con eso me doy por pagado. Yo miré del Ayuntamiento de Medina del Campo si he conseguido eso, diciendo, de verdad,
me siento no solamente orgulloso de mi trabajo, me siento orgulloso de haber convivido con estos paisanos a los que he podido resolverles, solucionarles o acercarme a ellos en su problema. Las promesas de decir, yo voy a hacer, no, realidades. Hay que vivir el momento, Javier. Ladrillos. Ladrillos, como Trajano. A construir, ¿qué vas a construir si no puedes? Trajano era eso. Claro, ahora tienes que buscar un político que diga soluciones, soluciones, soluciones. No existen. Soluciones para todo no existen. Pero acercamiento sí. Lo decías tú, acércate al ciudadano. Conoce su problema. Verás cómo verás cómo encuentras una solución. Vive con él a las 8, a las 12, a la 1, a las 4 de la tarde. No, hombre, deja de pensar solamente en los toros del Cajón o de la feria renacentista, que es maravilloso, porque da realce, porque también nos tenemos que entretener, porque también tenemos que distraer nuestra mente, no va a ser siempre pum, 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 apretar los codos, que hace mucha falta en este país, apretar los codos, mucho. Pero además de apretar los codos, hay que empujar para poder buscar realidades. No somos capaces. Pero ¿sabes por qué? Por esa manía de decir este resta, este suma. Que no, hombre, hay que buscar ese punto de convergencia. Cuando encuentras ese punto de convergencia entre el PP, el PSOE y los partidos como nosotros, todo funciona. ¿Pero cómo no va a funcionar? Fidel, como tendremos más tiempo y tendremos que presentar el programa electoral y habrá más momentos de confrontar, sobre todo opiniones, muchas gracias por haber estado. No, estoy en mi casa. Te habrán escuchado Te los lo ciudadanos. agradezco mucho porque tu entrevista además ha sido una entrevista muy personal y me encanta, porque a mí me gustan mucho las entrevistas Seguro personales. que la gente te conoce por lo menos un poquito mejor. Bueno, pues oye, si hemos logrado eso, desde luego es un éxito. Fidel, te lo agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, saben que les dejamos de nuevo, entramos en campaña política, estaremos con todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones de Medina del Campo. No se preocupen porque iremos disgregando los programas electorales, iremos hablando con ellos, irán explicándonos un poco las dudas. Ahora las entrevistas son más amables. Según vayan preparando y presentando programas, seguramente esto se endurezca y mucho. Les dejamos con el resto de la programación.